Bueno, quiero aprovechar para darle una cordial bienvenida a nuestras familias en la ciudad de Mérida, en la Ciudad de México, nuestras iglesias. Les mandamos un cariñoso saludo desde acá, desde Cancún. Y bienvenidos obviamente todos los que estamos aquí presentes. Estamos estudiando la carta de Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que yo creo que ya para este momento se han dado cuenta que es un manual de sabiduría, ¿no? El cómo vivir la vida como cristianos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de crucial importancia para nosotros porque tiene que ver con nuestras relaciones humanas. Si ven su programa, el título de hoy es ¿Cómo relacionarnos sabiamente con los demás? Miren, yo creo que no hay nada más claro en la Biblia acerca de lo que Dios espera de nosotros en nuestras relaciones. ¿Qué espera Dios? Que nos amemos, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y Santiago corrobora en un pasaje que en un ratito vamos a volver a leer, pero Santiago 2:8 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Miren, ¿saben qué es sorprendente? La mayor parte de los problemas que tenemos y los más dolorosos, los que más dolor nos causan, tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con la gente. Con todo y que el mandamiento es muy claro, nuestras relaciones son causa de mucho dolor. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas realidades que son muy tristes acerca de las sociedades en las que vivimos. Y Santiago, como es una persona muy práctica, o fue una persona muy práctica, nos lo presenta en tres partes muy claramente divididas. Nos va a hablar de un principio de comportamiento que deberíamos de observar. Nos va a hablar del problema que surge cuando no observamos ese principio. Y luego nos va a decir cuál es el remedio para solucionar ese problema. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar estas tres cosas. Padre, te damos gracias como siempre lo hacemos, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio incomprensible que hiciste por nosotros, que nos dio vida. Y nos dejaste aquí con razones específicas, Señor, y una de ellas es precisamente amarnos los unos a los otros. Y al parecer son cosas que nos cuestan mucho trabajo. Y por eso necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, porque hay cosas en nosotros que no podemos ver por nosotros mismos. Necesitamos ojos espirituales para verlos y el único que puede abrir esos ojos eres tú. Así es de que haz lo que solamente tú puedes hacer en nuestro corazón. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y ayúdanos, Señor, para que al final de este mensaje salgamos de aquí transformados por tu palabra y pareciéndonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el versículo 1, que nos va a mostrar cuál es el principio. Es el número 1 romano en su programa, dice el principio. Santiago 2, versículo 1 dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. O sea, lo que está diciendo Santiago es: si tú te llamas a ti mismo cristiano, o sea, si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces en tu corazón no debe haber lugar para favoritismos. Esa palabra que utiliza para decir favoritismo es una palabra interesante que vale la pena analizar porque nos va a enseñar los dos lados de la moneda. El concepto proviene de un dicho hebreo, ¿okay?, que luego Santiago tradujo al griego. El hebraísmo, como le dicen a los dichos hebreos los teólogos, es nasapanim, que significa levantar el rostro de alguien. Originalmente no tenía una connotación negativa, pero con la traducción al griego entonces obtiene una connotación negativa. En griego es prosopolempsia, que está formada por dos raíces: prosopón, que significa semblante o rostro, y lambaneín, que significa la forma en que recibes o tratas a otra persona. Entonces la palabra prosopolempsia significa levantar el valor de una persona de acuerdo a su semblante, de acuerdo a su rostro. O sea, permitir que las características externas de una persona tengan una influencia sobre ti. Entonces, cuando eso sucede, tú cometes uno o yo cometo uno de dos errores. Tratamos o mejor o peor a una persona de acuerdo a condiciones externas. Entonces, prosopolempsia se puede traducir como favoritismo o como discriminación, que son los dos lados de la misma moneda.
Tristemente esto es algo muy típico en el ser humano, o sea, no es típico de nuestra sociedad, sino de las sociedades en las que vivimos, porque todos, sin darnos cuenta, de alguna manera discriminamos o favorecemos en diferentes áreas. En su programa hoy les puse áreas comunes de discriminación y vamos a hablar de las 5 que son más comunes. Para empezar, discriminamos o favorecemos de acuerdo a la apariencia. Cómo se ve una persona, si son bien parecidos, si no son muy bien parecidos. Miren, hay montones de estudios que se han hecho, cómo la gente, sin darnos cuenta, esto es lo más peligroso de todo, que son cosas que ni cuenta nos damos, y basados en el estándar de la sociedad en ese momento, de lo que se considera un hombre guapo o una mujer hermosa, tratamos a la gente diferente. Hace algunos años vi un programa, un documental, que hicieron unos psicólogos y que lo que hacían es... habían anuncios ofreciendo trabajos en puestos en Wall Street, ¿no? Para ejecutivos de más o menos mediano y alto nivel, y estos psicólogos mandaban actores, ¿no? Con diferentes currículums. Entonces mandaban actores que se veían como gente normal, no necesariamente guapos o hermosas las mujeres, sino como gente promedio, pero que llevaban con un currículum que estaba súper llenísimo de cualificaciones para ellos. Y luego mandaban actores y actrices que eran muy guapas y muy guapos, pero con un currículum regular, ¿no? Invariablemente le ofrecían el trabajo a los guapos. Y luego, como lo filmaron todo en secreto, se lo mostraron a las personas que hicieron las entrevistas. Le decían, en papel, ¿a quién hubieras contratado? Y decían, pues a este. ¿Y a cuál contrataste? Y decían ellos, no lo puedo creer. O sea, le ofrecí el trabajo a este. ¿Por qué? ¿No? Y decía, pues es que es como el prototipo del que tenía que tener este puesto. O sea, la imagen de la persona, ¿no? Obviamente no sucede en todos los lugares. Hay lugares en donde si el currículum no es el suficiente, ni siquiera te entrevistan, ¿no? Pero lo que nos muestra eso es que muchas veces, sin darnos cuenta, le damos un trato diferente a la gente simplemente por la forma en que se ve. ¿Okay? Esa es un área. Luego tenemos la raza. Esta es otra que afecta a todos los grupos sociales, a todas las etnias, a todas las naciones. Es increíble. Yo he viajado, he tenido el privilegio de viajar a muchos países en América, en Europa, en el Caribe. Todas las razas buscan a quién discriminar. O sea, tienen a alguien a quien ver hacia abajo y discriminarlos. Los sociólogos tienen diferentes teorías para esto. Hay una que se llama la teoría de la identidad social. O sea, como seres humanos obtenemos parte de nuestra autoestima del grupo al que pertenecemos. Entonces, para sentirnos valiosos, nos comparamos con otro grupo y lo degradamos para sentirnos mejor nosotros, ¿no? Otra teoría se llama la sociología del poder. Esto es algo que se ha visto a través de la historia muchísimo. El grupo más dominante discrimina a los otros grupos para mantener ciertos privilegios y tener control social. A través de la historia eso se ve en castas, en razas, en clases. Piensen como muchas personas en México me dicen, no, es que aquí no somos racistas. Le digo, no, aquí somos clasistas, ¿no? La clase social de la gente, ¿no? La gente tiende a discriminarla. La Biblia nos da una explicación muy diferente. Dice, la discriminación surge por el pecado en el corazón humano que produce una de dos: orgullo, ¿no? Yo soy mejor que alguien más, o temor. Lo diferente nos amedrenta y entonces lo discriminamos. Pero bueno, la raza es otro. Otra razón por la que discriminamos es por la edad. A la gente a veces se le discrimina por ser o muy joven o muy vieja, ¿no? Una de las quejas típicas de la gente joven es que no son escuchados simplemente por su juventud, como si no tuvieran nada que aportar, nada que contribuir desde su punto de vista en la edad que tienen. ¿Saben qué nos pareció muy interesante? Ahora que estuvimos buscando pastor en Houston, utilizamos una empresa que se dedica a reclutar pastores, o sea, específicamente en el área de iglesias. Y platicando con ellos nos preguntaban cuáles eran nuestros requerimientos, a quién estábamos buscando, y se sorprendieron cuando una de nuestros estándares no era la edad. Entonces les preguntamos, ¿qué tiene que ver eso? Y nos dijeron, hay iglesias que no contratan pastores menores de 40 años. Si no es mayor de 40 años, ni siquiera lo entrevistan, ¿no? Y dijimos nosotros, uy, pues, Jesucristo no hubiera calificado, pero bueno, ¿no? O sea, nunca lo hubieran contratado como pastor. Empezó su ministerio a los 30 años, ¿no? Pero bueno, y fíjense, irónicamente, en el mundo de los negocios es al revés.
a los que discriminan es a los mayores de edad. O sea, hay montones de empresas que ya ni siquiera entrevistan a alguien mayor de 45, 50 años de edad, ¿no? Cuando a esa edad la gente tiene más experiencia, ha vivido más cosas, puede contribuir con más cosas, discriminado nada más por la edad, ¿no? Pero bueno, entonces esa es otra área de discriminación. Otra es muy común que sean los logros, ¿no? El mundo se ha dividido entre los ganadores y los perdedores, ¿no? Tenemos nuestra señal, ¿no? The loser, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo de los deportes, en las artes, ¿no? Hay los que son triunfadores y los que son perdedores. Y miren, yo sé que hay áreas en donde la naturaleza del área es competencia. Por ejemplo, en los deportes tiene que haber ganadores y perdedores, porque si no, nadie vería deportes, ¿no? Pasarte 90 minutos viendo a gente corretear una pelota, si no hubiera porterías, o sea, te aburrirías y dejarías de ver. Tiene que haber ganadores y perdedores. Pero aquí acuérdate que estamos hablando de la forma en que tratamos a la gente. O sea, no deberíamos de tratar a alguien diferente porque ganó o porque perdió. Debemos tratar a toda la gente igual de bien, ganen o pierdan. Eso es de lo que nos está hablando Santiago. Y la quinta razón es por la riqueza, ¿no? Y esta es tan común, tan prevaleciente en todas las sociedades del mundo, que esta es en donde Santiago se detiene y la analiza despacito. Fíjense, los versículos 2 al 4 dicen: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Aquí, obviamente, hay una discriminación en cuanto a la riqueza que va en las dos direcciones también, ¿eh? Hay gente que discrimina a la gente que tiene dinero, y hay gente que discrimina a los que no tienen riquezas, ¿okay? Cuando nosotros iniciamos la iglesia, desde mucho tiempo antes de que tuviéramos edificio, nos criticaban otras iglesias, decían, es que esa es la iglesia de los ricos, ¿no? Y la verdad, miren, Dios hizo un milagro para que tuviéramos este edificio, pero ¿saben cuál es el objetivo de Comunidad de Fe? Llegarle a la gente que no conoce a Cristo, tenga dinero o no. Todo el mundo necesita salvación. Y muchas veces la gente que no tiene dinero quiere discriminar a los ricos. Acuérdense, los ricos también necesitan de Cristo. De hecho, como vamos a ver en un momentito, son los que más peligrosamente lo rechazan. Pero bueno, lo importante recordar en este punto es a quién le escribió esta carta a Santiago. ¿Se acuerdan a quién le escribió? O sea, le está escribiendo a cristianos, le está hablando a la iglesia. Nos está diciendo cómo tratas a la gente dentro de la iglesia. Dice, si alguien llega al lugar donde se reúnen, está hablando de la congregación, ¿no? Dice, entra una persona con anillos de oro o anillo de oro. En el primer siglo, especialmente en la cultura romana, una de las maneras de mostrar prosperidad era con anillos de oro, ¿no? Había gente, hay escritos que dicen que había gente que no se le veían los dedos de la cantidad de anillos de oro que traía. Había negocios en Roma que se dedicaban a rentar anillos. Si tú ibas a ir a una fiesta, rentabas 3, 4 anillos, entonces llegabas así, ¿no? Para que todo el mundo dijera, no, este tiene lana, ¿no? Y si se fijan, dice, y a ese le hablan de usted. Siéntese usted aquí en este lugar más cómodo. Pero llega un pobre desarrapado. Fíjense, en esa época, la mayor parte de la gente no tenía dinero. Era una minoría muy pequeñita los que tenían realmente dinero. Y la gente que no tenía dinero tenía un juego de ropa. Entonces era la ropa que utilizaban todos los días, cuando iban a la iglesia, cuando iban a cenas, cuando iban a lo que fuera, iban con la ropa que estaba desgastada. Dice, y a ese, porque lo ves desarrapado, le dices, tú, siéntate en el suelo, siéntate a mis pies, ¿no? Miren, para ser honestos, en griego no existe la diferenciación usted y tú, no existe. Los traductores al español nos lo ponen de esa manera simplemente para resaltar la actitud diferente en el trato que le damos a una persona, que la tratamos respetuosamente y a la otra le faltamos al respeto, ¿okay? Pero aquí lo que Santiago nos está diciendo es que estamos, si se fijaron en el versículo, dice, están juzgando con malas intenciones. ¿Qué quiere decir eso? Si tratas mejor a la gente porque tiene dinero, estás pensando en a ver qué le sacas.
No, a ver qué va a contribuir esta persona. Por eso lo tratas diferente, ¿no? Y si analizas el versículo, no está criticando al rico. Está criticando al que recibe al rico de una manera diferente a la que trata a uno que no se ve con riquezas. Entonces, el principio es: no debemos discriminar a nadie por ninguna razón. Nosotros los cristianos debemos de tratar a toda la gente exactamente igual. Y es una lucha en nuestro corazón, porque la mayor parte de la gente piensa: yo no soy racista. Todos pensamos eso. Y les puedo asegurar que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, discriminamos de alguna manera sin darnos cuenta. Entonces es un análisis que de la mano del Espíritu Santo necesitamos hacer. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Número 2, Romano dice el problema. El problema son 3 problemas, de hecho. Número 1, dice: el favoritismo es anticristiano. ¿Okay? Si tú eres una persona que discrimina y eres consciente que lo estás haciendo y te llamas cristiano, eres una contradicción en términos. O sea, no puedes ser cristiano y ser un discriminador. Vamos a ver de nuevo el versículo 1, dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, esa fe que tienen no debe dar lugar a favoritismos. Nuestra fe en Jesucristo, ¿de dónde proviene? Proviene de saber que Cristo murió en la cruz por mí, murió por ti, murió por todos nosotros, sin distinción de quiénes somos. O sea, Cristo murió por ricos, pobres, guapos, feos, blancos, negros, hombres, mujeres, flacos, gordos. Toda la gente entra por fe en Cristo sin importar qué condiciones externas tiene. Entonces, si tú entiendes lo que Él hizo por ti, entonces no puedes ver a nadie como inferior o superior a ti. Todos somos exactamente iguales. Y si hay un lugar en donde no debería de suceder esto, es en la iglesia, en donde todos sabemos que no hicimos nada para merecernos la salvación. No nos lo ganamos, no nos lo podíamos ganar. O sea, Dios no te vio y dijo: no, ojalá y lo podamos convencer. No, salvó a la gente que Él quiso salvar sin importar las condiciones externas. Romanos 2:11 dice: porque con Dios no hay favoritismos. Y yo no sé si se dan cuenta de lo profunda de esa declaración, pero gracias a Dios que no hay favoritismos para con Dios. ¿Se imaginan que llegaran al cielo y dijeran: ¿y cuánto dejaste en la cuenta de banco? ¿A qué puesto llegaste? ¿Cuántas competencias ganaste? ¿Tus diplomas? ¿No? ¿Se imaginan? O sea, sería terrible, ¿no? ¿En qué país naciste? ¿De qué color era tu piel? ¿No? O sea, cosas que uno ¿qué tiene que ver, no? Entonces, si Dios no hace favoritismos y tú te llamas a ti mismo seguidor de Cristo en tu corazón, no puedes permitir que suceda. O sea, el que lo permite eres tú. Y por eso es tan importante hacer análisis de corazón en estas cosas, en cómo tratas a la gente, porque te aseguro que ni cuenta te das. ¿Okay? Entonces, primero que nada es anticristiano. Número 2, el favoritismo es totalmente irracional. O sea, no tiene lógica. Vamos a ver los versículos 5 al 7. Seguimos en el capítulo 2. Dice: escuchen, mis queridos hermanos. Yo no sé si ya se dieron cuenta de esto, pero cada vez que Santiago dice mis queridos hermanos, está a punto de darnos una. Dice que escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Bien, este versículo ha confundido a mucha gente, porque a simple vista parece que está diciendo: es bueno ser pobre y es malo ser rico. Pero eso no es lo que está diciendo. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar que se nos enseñe que ser pobres es igual a ser justos, o sea, ser buenos, ¿no? Nada más porque hay gente que piensa eso, no, tengo que deshacerme de todos mis bienes porque entonces Dios me va a ver como justo. En ningún lugar en la Biblia se enseña eso. Lo que Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña fue: dichosos los pobres en espíritu, los que están conscientes de su bancarrota espiritual, que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos. Dichosos ellos porque saben que necesitan a Dios. Tampoco condena a los ricos simplemente por tener dinero. En la Biblia no condenan a los ricos por tener dinero. De hecho, piensen: Abraham, Job, David,
hasta José de Arimatea, ¿no? Todos ellos fueron gente que tuvo mucho dinero, muchas riquezas y eran justos a los ojos de Dios. Entonces, ser rico no significa ser malo. Lo que está diciendo, y esta es una realidad que podemos ver en nuestra sociedad, es que la pobreza abre más fácilmente espacio para la dependencia en Dios. La gente que no tiene bienes materiales sabe que no puede depender de las cosas materiales y de forma más fácil le abre su corazón a Dios. Hay veces que aún la gente pobre trata de depender de sí misma. No tratan de seguir haciéndolo por ellos mismos, piensan que su falta de plenitud es porque no tienen dinero y no se dan cuenta hasta que conocen a Dios que todo lo que necesitaban es de Dios. No necesitaban realmente riquezas. Y de los ricos que está hablando es de los ricos que están tan aferrados a su riqueza que les cuesta mucho dejar de depender de ella. ¿Qué es lo que le pasa al joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico que Jesucristo le dice, vende todo, regala a los pobres y sígueme? Y se va muy triste. Pero si leen ese pasaje dice, Jesús lo amó. O sea, amorosamente le dijo, dependes de tus riquezas. Y es muy común que gente con muchas riquezas, hasta que no pierden todo, no encuentran a Dios y se dan cuenta que nada más necesitaban de Dios. Obviamente Santiago también está aquí denunciando la injusticia social de su tiempo, porque en el siglo I había muchos ricos que tenían muchos terrenos y oprimían a los pobres. Pero el tema que prevalece en la Biblia es que la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. No importa si eres rico o si eres pobre, a Dios le da igual. Lo importante no es tener dinero o no tener dinero, sino quién es el número uno en tu vida. ¿Qué está al centro de tu corazón? Eso es lo que le importa a Dios. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser llegarle a la gente que no conoce a Dios sin importar quién sean ni de dónde vienen. Porque es totalmente irracional sentirte superior o inferior a ninguna persona en este mundo. El tercero, y este es la peor parte del favoritismo, es que el favoritismo muestra falta de amor, ¿no? Santiago 2:8, que leía al principio, dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le llama la ley suprema de la Escritura? Dice, hacen bien si cumplen la ley suprema de la Escritura, porque de acuerdo a Jesucristo y también de acuerdo a Pablo, ese mandamiento encierra a todos los demás. De hecho, en Gálatas 5:14, fíjense lo que dijo Pablo. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amar como nos amamos a nosotros, a otras personas, es amarnos como nos ama Dios, porque Dios nos ama de forma incondicional. Entonces, cuando tú eres favoritista, estás amando de forma condicional, estás condicionando tu amor a los factores externos de una persona. ¿Okay? Entonces, esto es muy interesante porque si siguen pensando estas cosas, o sea, hay que llevar los pensamientos hasta sus últimas consecuencias. Y esto significa que cuánto amas a otras personas revela cuánto amas a Dios. Porque la Biblia dice que no puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Es una contradicción. Cuando entiendes que todos somos iguales, todos somos criaturas creadas por Dios, todos llevamos la imagen de Dios, entonces no puedes más que amar a tus hermanos de acción. No quiere decir que sientas amor por todo el mundo, sino que actúes con amor hacia todo el mundo. Hay gente que cuando piensa en estas cosas piensa, bueno, pero no es para tanto, ¿no? O sea, si yo de repente sin querer trato a alguien, es un pecadito sin importancia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjense cómo continúa en el versículo 9. Dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. O sea, la ley tiene muchos mandamientos y si rompemos uno, estamos pecando igual que si rompemos cualquier otro. Una vez escuché una analogía de una persona que decía que para entender estas cosas trata de imaginarte a la ley como un vestido hermoso. Dice, si le haces una rasgadura de este tamaño, ya echaste a perder todo el vestido.
Si no, pregúntale a la mujer que esté más cerca de ti, ¿no? Si se rasga el vestido, ya no se lo quiere poner, ¿no? O sea, ya está echado a perder. Y lo mismo pasa con la ley. Si rompes una ley, es como si la rompieras toda. Y ya sé, hay gente que dice, no es para tanto, no es una cosita de no maté a nadie, no robé, ¿no? Pero Santiago dice, no, cualquier ruptura de la ley, o sea, no hay pecados mayores y menores. Cualquier pecado es una rebelión en contra del Rey del universo. Por eso le agradecemos tanto a Cristo el que haya muerto y derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque todos hemos roto la ley. Y si tú piensas que no, ya la rompiste por mentiroso, pero bueno. Lo tercero que nos dice aquí Santiago es el remedio. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el mandamiento? Amar, ¿no? O sea, es evidente que el remedio a estas cosas es amar a nuestros prójimos, ¿no? Una cosa muy curiosa que pasa en la iglesia normalmente se mueve el comportamiento de la iglesia en un péndulo que va del extremo legalista al extremo liberalista, ¿no? O sea, la iglesia durante un tiempo era súper estricta, todo el mundo andaba como la policía moral viendo a ver quién se portaba mal, pecador, y un bibliazo a la gente, ¿no? Y entonces una facción de la iglesia se empieza a sentir incómoda, empieza a decir, oye, pero hay otros versículos que dice que ames, que la gracia de nuestro Señor. Y entonces se separan y entonces se empiezan a separar más y más y entonces empieza a ir hacia el otro lado y vivimos en la gracia. Pero entonces se siguen hasta el extremo liberalista de yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir como yo quiera. Y entonces un grupo empieza a decir, no, tenemos que obedecer, tenemos que permitirle al Espíritu Santo transformar. Y se empieza, entonces todo el tiempo está en el péndulo. Pero ¿saben qué es muy interesante? Hicieron un estudio hace algunos años para analizar por qué las iglesias estaban en crecimiento o en declive. Entrevistaron a como 8,600 personas de diferentes, como 39 diferentes denominaciones. Y entonces crearon lo que ellos llamaron un coeficiente de amor, de acuerdo a cómo el liderazgo trataba a la gente, cómo la gente se trataba entre sí misma, cómo recibían a la gente, etcétera, cómo se apoyaban a sí mismos. Y el coeficiente iba de 1 a 100, en donde 100 era totalmente amorosos y en donde 0 sería aquí no te aman, ¿no? Esta es la policía, ¿no? Y lo que se dieron cuenta cuando entrevistaron a todas esas personas es que todas las iglesias o casi todas las iglesias cuyo coeficiente de amor estaba por encima de 65 estaban en crecimiento. Y todas las iglesias o casi todas las que estaban por abajo de 65 estaban decreciendo. O sea, anteriormente el crecimiento estaba determinado por quién es el pastor, qué tan bonito está el edificio, qué localización tiene, qué tipo de música tocan, ¿no? Pero en este momento es si la gente se siente amada, si la gente se siente bien recibida, si se sienten parte de una familia, entonces la iglesia empieza a crecer. Entonces, ¿cuál es el remedio? Fíjense, es esa aplicación del mandamiento de amar se puede ver de 3 formas. Número 1, necesitamos aprender a aceptar a toda la gente. O sea, aceptación, ¿no? Esa es una de las cosas que más le hacen al corazón del ser humano, si te sientes aceptado o no, tal y como eres, tal y como llegas. Romanos capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Yo no sé en dónde estabas cuando Cristo te encontró, tocó tu corazón y te llamó a seguirlo, pero estoy seguro de que había cosas que necesitaban ser transformadas. Y sin embargo, ahí en donde estabas, Cristo te aceptó. Por eso dice, tal y como Cristo te aceptó a ti, ¿verdad? Ven nada más en la vida de Cristo a quienes aceptó. A los pecadores, incluso a los que lo rechazaban, a los que se burlaban de Él. O sea, Él seguía amando de la misma manera a toda la gente, ¿no? O sea, Jesús lo dijo de forma muy clarita, Él no vino a buscar justos. Porque los que se sienten justos, como dije hace un rato, no sienten la necesidad de Dios. Vino a buscar a la gente que es consciente de que son pecadores. Entonces la iglesia es un hospital para pecadores, no un hotel para santos, ¿no? Es un lugar para los que nos hemos tropezado y sabemos que nos hemos tropezado. Ahora, ¿por qué
hay veces que a la gente en la iglesia le cuesta tanto trabajo aceptar a otras personas. ¿Saben por qué? Porque confundimos aceptación con aprobación. O sea, el hecho de que tú aceptes a una persona como llega no significa que apruebas su manera de vivir, su estilo de vida, su forma de vestirse, sus hábitos. No significa eso, ¿no? Hay gente que me escribe con algunas sugerencias. Pongan un código de vestimenta. ¿Se imaginan? Si estuviéramos en la puerta con un filtro, con un metro, a ver, ¿de qué largo es la falda? ¿No? O sea, hay gente que exige esas cosas. Y yo entiendo que algunas personas dicen, es que así no se debería de vestir uno en la iglesia. Y nuestra esperanza, ¿cuál es? Que madures, que entiendas, que aprendas, que la Biblia te hable y empieza a decir, ok, ¿cómo debería yo de verme, de vestirme, de actuar, de hablar? ¿Qué debería de cambiar? Pero si no te acepto, si tú no aceptas a la gente, estás eliminando la única posibilidad que tienes de ser una influencia positiva en su vida, mostrando con el ejemplo lo que es amar a alguien, aceptarlo como llega. Si yo te rechazo por cualquiera de esas razones, ¿cómo vas a tener la oportunidad de cambiar? Entonces tenemos que amar a la gente para que a través de ese amor madure. Entonces aceptar, no necesariamente aprobar. Número 2, dice, aprecia a toda la gente. Aprecia, esa es una palabra también interesante, significa aumentar valor, apreciar a una persona, reconocer el valor que tienen por ser simplemente personas. Entonces va mucho más allá de la aceptación. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice así. Fíjense, está interesante el inicio, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. O sea, no trates a nadie por egoísmo, por a ver qué le sacas, o por vanidad, para sentirte tú mejor. No, ni por egoísmo ni por vanidad. Más bien, dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando una persona es consciente de que a otra persona le preocupan mis situaciones, le preocupan mis intereses, le preocupa lo que está pasando en mi vida, yo me siento valorado por esa persona, me siento apreciado, ¿no? Esa es la necesidad más importante que tenemos los seres humanos, sentirnos valorados y apreciados por los demás. O sea, que los demás realmente estén preocupados por nosotros. Y quiero que sean conscientes que aquí en Filipenses Pablo no está sugiriendo que los demás son superiores a ti. Lo que te está diciendo es considéralos, trátalos de esa manera. Esa es la manera más inteligente de tener tus relaciones humanas. No te sientas superior ni te sientas inferior, pero considéralos como gente más importante y vas a ver cómo cambian tus relaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Pablo nos dice cómo. Dice, ¿cómo? Preocúpate por sus intereses. Stephen Covey decía que amar a una persona, una manera de demostrarlo es amando lo que esa persona ama, preocupándonos por lo que a esa persona le preocupa, interesándonos en las cosas que esa persona trae en su vida. Entonces necesitamos valorar, apreciar a la gente, dándole valor, preocupándonos por sus intereses. Y número 3 dice, reafirma a toda la gente, ¿no? Entonces la aceptamos, la valoramos y luego la reafirmamos. ¿Qué significa eso? Significa motivarlos a perseverar, o sea, echarles porras, estar de su lado. Miren, todos, absolutamente todos nos tropezamos, todos cometemos errores, todos pecamos, ¿ok? Cuando tú te tropiezas, te caes y eres consciente de que te caíste, lo que menos necesitas es que alguien te diga, te lo dije, ¿no? O sea, ¿no? Que te lo recalquen en las narices, no te ayuden lo más mínimo. Lo que necesitas es ánimo, ¿no? Entonces, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros. O sea, miren, todos somos conscientes, si llevas cierto tiempo en la iglesia, sabemos que la confrontación es necesaria cuando tenemos a gente a la que amamos que va por el camino equivocado y ni siquiera se está dando cuenta. Y necesitamos hablarle clarito y decirle, ¿te estás dando cuenta de hacia dónde vas? Pero cuando una persona ya es consciente de su tropiezo, lo que necesita es ánimo, necesita amor, necesita porras. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago con todas estas cosas? Bien, de forma personal, te está diciendo, esto no se trata nada más por obediencia. Acuérdense, los mandamientos de Dios siempre son dados en amor. O
sea, nos está diciendo cuál es el camino a la felicidad, cuál es el camino al verdadero gozo en las relaciones humanas. Dice, ¿quieres tener buenas relaciones humanas? Aprende estas cosas. Empieza a practicarlas, te vas a dar cuenta de qué tan bien funcionan, cómo tus relaciones cambian, cómo la gente cuando estás más preocupado por ellos que por ti, su manera de percibirte a ti se empieza a transformar, ¿no? Cuando los matrimonios están en serios problemas y la gente viene y me pide consejos, le digo, ama, 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 ama. Es que ya no siento amor. No estoy hablando de sentir, estoy hablando de acción. Ama, 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 y vas a ver cómo las cosas cambian. Y la gente que lo intenta dice, pues como si fuera magia. No, es un mandamiento de Dios. Ama, ¿no? Entonces, eso es como persona. Como iglesia nos está diciendo, la iglesia que acepta, aprecia y reafirma es la iglesia a la que Dios bendice, porque estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Bien, ahorita en los anuncios les voy a decir un poquito más, pero el lunes de la semana que entra vamos a tener nuestra kermés del 15 de septiembre y van a estar con nosotros nuestros pastores de Houston. De hecho, la semana que entra Mark va a venir a predicar, ahorita les cuento, y va a estar en la fiesta. ¿Saben por qué les encanta a él y a Laura estar en las actividades sociales de la iglesia? Porque la gente se acerca a platicarles cosas y él siempre se va de aquí impactado. Me dice, es impresionante la cantidad de vidas transformadas por el amor, la conexión, el apoyo que han sentido en esta familia como iglesia. Y eso, la verdad, es una bendición para nosotros tener una iglesia como la que tenemos, ¿no? Es una iglesia que realmente ama y por eso Dios está bendiciendo a nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia está en crecimiento, tiene ministerios que otras iglesias nos dicen, ¿cómo le hacen? ¿Cómo mantienen a tanta gente joven? Decimos, pues, amando, o sea, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿no? Entonces, fíjense, todos nosotros necesitamos contribuir en estas cosas como iglesia. De hecho, todos estamos contribuyendo, para bien o para mal. O tú estás amando y recibiendo y aceptando y tratando a toda la gente con amor o no lo estás haciendo. Pero necesitamos todos ser conscientes de que nuestro compromiso como cristianos, como seguidores de Cristo es amar. Ahora, yo sé que llega gente nueva que no conoce a Cristo, que son bebés en Cristo y no se comportan como cristianos, ¿no? Y luego la gente es impaciente con ellos. Porque ¿cómo se comportan de esa manera? Les voy a decir una cosa que me dio una lección mi papá. Cuando mis hijos estaban chiquitos, Marco ha de haber tenido como 4 años y estaba haciendo un berrinche. Y entonces yo empecé a regañarlo y mi papá me dijo, sí, regáñalo porque se está portando como un niño de 4 años. ¿No? Yo dije, pues sí, ¿verdad? Está ejerciendo como niño, pues ni modo, ¿no? O sea, hay que educarlo, pero comprender que tiene 4 años. Y lo mismo pasa con bebés en Cristo, ¿no? O sea, no puedes esperar que un bebé en Cristo se comporte como un cristiano maduro. Lo curioso es los cristianos que se sienten maduros, que se comportan inmaduramente tratándolos, regañándolos cuando son un niño de 4 años, ¿no? Entonces tenemos que ser pacientes con la gente que va llegando, ¿okay? Ahora, fíjate, si tú eres una visita, si estás empezando a conocer de lo que se trata todo esto, la razón por la que nosotros estamos llenos de gozo en nuestro corazón, le agradecemos a Cristo en todo momento lo que hizo por nosotros, es porque lo que hizo Jesucristo en la cruz fue romper absolutamente todas las barreras que nos separaban. Si piensas en las 5 áreas de las que hablé acerca de la discriminación y el favoritismo, son barreras que nos separan, que nos hacen odiarnos, en el peor de los casos, pero aún en el mejor de los casos es ignorarnos unos a otros. Pero lo que hizo Jesucristo en la cruz fue eliminar todo eso para la gente que pusiera su fe en Él. Gálatas capítulo 3, escuchen los versículos 26 y 28. Pablo dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Por esa fe ahora todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y hermanas. ¿Y qué dice? Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, todos nosotros somos uno, somos exactamente iguales a los ojos de Dios y nos ve con la perfección que ve a su Hijo Jesucristo. Eso
es lo que celebramos cuando celebramos la cena del Señor. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz para comprar nuestra vida, hacernos parte de su familia, eliminar todas las barreras que nos separan y unirnos a todos en Él. Entonces vamos a terminar el día de hoy celebrando la cena del Señor, celebrando lo que Cristo hizo por nosotros. Seguramente les ofrecieron sus elementos al entrar a la sala. Si no tienen elementos, al frente hay mesas con los elementos para que pasen por sus elementos rápidamente y vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú permitiste que cartas como esta carta que escribió Santiago llegaran a nuestras manos, pudiéramos estudiar la sabiduría que viene en ellas y podemos utilizarla, Señor, como un espejo para analizar nuestros corazones. Yo sé, Padre, que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, caemos en el error de favorecer o discriminar a la gente y muchas veces sin siquiera darnos cuenta. Sé que no vamos a poder ver esas cosas, Padre, a menos que tú abras nuestros ojos. Y por eso te seguimos pidiendo, Padre, que tu Espíritu viva en nosotros y nos confronte cada vez que nosotros caemos en cualquiera de estas cosas. Ayúdanos a amar, a tener la humildad de pedir perdón cuando no somos amorosos, a ser transformados, Señor, para que nuestra naturaleza sea una naturaleza de amor y no sean cosas que necesitamos hacer por fuerza de voluntad, sino como algo que surge del amor que tú has puesto en nuestro corazón y nos ayuda a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y te agradecemos, Padre, porque sabemos que el primero que hizo eso por nosotros fuiste tú, que tomaste la iniciativa de enviar a tu Hijo Jesucristo para vivir esa vida perfecta en esta tierra llena de pecadores, los cuales no lo reconocieron, lo rechazaron, y tal y como tú lo habías planeado, lo crucificaron y luego lo sepultaron. Pero celebramos con un gozo indescriptible su resurrección a través de tu poder, que nos muestra que Él es exactamente quien dijo ser: Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Y en este momento, Señor, recordamos ese sacrificio con amor. Mientras nos comemos este pan, reconocemos que entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. Nos comemos el pan. Y agradecemos también, Padre, que nuestro Señor Jesucristo haya derramado su sangre por nosotros. Es la sangre del nuevo pacto que nos lava, que nos limpia, que elimina todos nuestros pecados y permite que tú nos veas con la perfección que ves a tu Hijo Jesucristo. Esto era inalcanzable para nosotros, Señor. Te damos gracias. Recordamos ese sacrificio con amor mientras nos tomamos este jugo. Padre, queremos
vivir una vida que te glorifique. Queremos seguir tus mandamientos y sabemos que todas estas cosas únicamente son posibles a través de tu Santo Espíritu. Así es de que te agradecemos que hayas enviado a ese Espíritu a vivir en nuestro corazón. Danos, Señor, la sabiduría para acudir cada vez más a ti, conocerte mejor a través de tu palabra y permitirle a tu Espíritu ser lo que nos guía todos los días. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.